Hola muchachos, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a nuestro noveno video de la materia de Historia Universal 1 para primer año de secundaria. El tema que vamos a ver el día de hoy es el de movimientos sociales y participación ciudadana. Este tema va muy relacionado con los temas que estuvimos viendo en los videos anteriores que eran o trataban sobre el periodo de la Guerra Fría. La participación social que tuvo la gente en muchos problemas, en muchos acontecimientos históricos que se dieron en este periodo de la Guerra Fría fue importantísimo, muchachos. Y este tema, pues obviamente tiene mucha relación con estos temas de la Guerra Fría. Hay que recordar que nosotros en los últimos 3 videos estuvimos viendo todo lo que sucedió prácticamente en Europa después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Estuvimos estudiando este periodo histórico conocido como la Guerra Fría que duró alrededor de unos 40 años y estuvimos viendo todos los acontecimientos que se dieron a raíz de este conflicto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Hay que recordar que la Guerra Fría fue un conflicto ideológico entre estas dos naciones. ¿Y por qué fue ideológico? Porque nunca hubo un enfrentamiento armado. Siempre, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos trataron de influir política, económicamente en la mayor cantidad de países, pero nunca se enfrentaron los Estados Unidos y la Unión Soviética y principalmente por las armas nucleares. Las armas nucleares que tenían podían llevar a una guerra nuclear y obviamente eso iba a afectar muchísimo al mundo, ¿ok? Bueno, en 1990, cuando la Unión Soviética empieza a entrar en conflictos con el sistema que había tenido durante casi todo el siglo XX, el pueblo empezó a manifestarse de una manera muy fuerte contra estas nuevas eh, políticas que se estaban empezando a aplicar, pero otra parte del pueblo también las va a apoyar. Bueno, esto fue un movimiento social. En Alemania también hubo movimientos sociales contra el muro de Berlín. Mucha gente se manifestó contra la construcción del muro, aunque no funcionó prácticamente esta manifestación porque el muro finalmente sí lo levantaron. Y en otros países de Europa, también en este periodo, en la década de los 60, 70, también hubo muchas manifestaciones sociales muy importantes. ¿Ok? Bueno. Para ver el tema del día de hoy, muchachos, lo vamos a ir sacando de nuestro libro. Ya saben que nuestro libro siempre es la pauta, la que nos va guiando para ver cada uno de los temas. El tema que vamos a ver viene de la página 188 y llega hasta la página 190. Aquí vienen unas preguntas de inicio. ¿Y para qué son estas preguntas de inicio? Para saber nosotros un poco más qué es lo que vamos a ver en este tema. En este tema tenemos que contestar primero las preguntas de la página 188. ¿Cuáles son estas preguntas? Son 4 preguntas, muchachos. Pregunta número 1. ¿Cómo definirías participación ciudadana? Eso ustedes lo van a buscar. ¿Cómo definirían el término participación ciudadana? Pregunta número 2. ¿Qué otros tipos de participación ciudadana conoces? Obviamente ustedes van a buscar primero qué significa participación ciudadana y ya después van a buscar qué tipos de participación ciudadana existen o conocen ustedes. Pregunta número 3. ¿Qué crees que se consigue por medio de manifestaciones como la de la imagen? Aquí en su libro, en la página 188, viene esta fotografía. Van a leer ustedes el pie de foto y van a leer obviamente las páginas del libro y ustedes me van a responder qué se consigue por medio de una manifestación. Cuando la gente sale a las calles a manifestarse, ¿qué consiguen? ¿Qué buscan? ¿Ok? Esa sería la tercera pregunta. Y la última pregunta,
¿Qué es un movimiento social? Es diferente movimiento social a participación ciudadana. Ustedes van a ver estos dos conceptos y los van a contestar. ¿Cómo van a contestar estas 4 preguntas de inicio? Con la lectura de nuestro libro de la página 188 a la página 190. ¿Ok? Ahora, después de que hayan contestado estas 4 preguntas, viene una segunda actividad bien interesante. Y esta segunda actividad, si ustedes viven con sus abuelos o tienen la oportunidad de llamarlos o de poder contactar a una persona que hoy en día tenga por lo menos 60 años, me gustaría que la entrevistaran, los que puedan y tengan la oportunidad, los que no, lo van a buscar por internet, que me investiguen qué fue el movimiento estudiantil de 1968. Aquí en el libro, ustedes van a ver, el segundo subtítulo es Los movimientos estudiantiles. En la década de los 60 se van a dar varios movimientos estudiantiles alrededor del mundo. Uno fue aquí en México, en 1968. Otro fue en Francia, en el mismo año. Pero, por ejemplo, en los Estados Unidos se dio un movimiento que obviamente era hecho por estudiantes de diferentes universidades de los Estados Unidos, pero también por jóvenes, ajá, que fue el movimiento hippie. Este también fue un movimiento juvenil que se dio en los años 60. No les voy a pedir que ustedes busquen estos movimientos sociales, solamente me voy a enfocar en uno, el movimiento estudiantil de 1968. Después de que ustedes hayan leído el libro y hayan contestado las preguntas que ya les mencioné yo, después en la siguiente hoja, ustedes me van a investigar qué fue el movimiento estudiantil de 1968. Y aquí van a ustedes a guiarse para hacer su tarea en estas 3 preguntas guía. ¿Qué buscaban los estudiantes? ¿Qué querían? ¿Por qué se manifestaron los estudiantes en México en 1968? ¿Quiénes apoyaron a los estudiantes? ¿Qué parte de la población apoyó a los estudiantes? Y por último, ¿cómo terminó el movimiento estudiantil? ¿Consiguieron lo que querían? ¿No lo consiguieron? ¿Hubo represión? ¿Cómo termina este movimiento, muchachos? Si ustedes conocen a alguien que haya vivido esta época, en verdad sería muy interesante que ustedes le puedan decir que les narre lo que esa persona vivió. Si no vivió directamente él el conflicto, si a lo mejor era un jovencito, una persona de su edad que no estaba obviamente en manifestaciones ni nada de eso, ¿qué recuerda de esa época? Y si sí conocen a alguien o tienen la oportunidad de entrevistar a alguien que haya vivido el movimiento, que les diga cómo participó, cómo lo vivió él, qué sintió cuando terminó el movimiento. ¿Queda claro? Son 2 actividades, muchachos. Las preguntas de la página 188, que es el inicio de nuestro tema, leen las 3 páginas que les dije y la segunda tarea, investigar sobre el movimiento estudiantil de 1968. ¿Queda claro? Hasta aquí dejo yo este video, muchachos, me despido y nos vemos en nuestro siguiente video. Bye.